Antes de que se fuera Macri, es epidemiólogo, ha sido unas personas que han apoyado una parte de las medidas que tomó el gobierno y ha criticado otras, y queríamos consultarlo sobre cómo ve la marcha de hoy, si le preocupa, si no le preocupa, si es peligroso, si recomienda ir, si no recomienda ir, dado que es médico, obviamente. Adolfo, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Ernesto? Buen día. Bien, quería escucharte sobre el punto en particular de hoy. Eso es un tema, es complicado, digamos, obviamente por lo que está sucediendo. No es el mejor momento para tener aglomeraciones en la calle. La realidad también es que hay que entender lo que está pasando, es una esencia lo que está pasando. Sigue habiendo un enorme hartazgo social después de 5 meses de cuarentena. Y además a esto se le suma, digamos, una disconformidad y un descontento progresivo que tiene mucho que ver con las consecuencias de una cuarentena tan prolongada, más allá de las cuestiones que están relacionadas con la caída de la actividad económica, con los problemas psicosociales y emocionales de la cuarentena y del confinamiento prolongado. Tienen que ver también con ciertas cuestiones, como vos recién mencionabas, poner en la agenda la reforma judicial en un momento en el cual se están viviendo otras cosas y todas las sospechas que esto genera en la sociedad, los actos de brutalidad policial que de alguna manera están escondidos dentro de esta cuarentena prolongada en el país, que lo de Facundo Astudillo Castro es solo un ejemplo, digamos, te diría emblemático, pero que ha habido muchísimos otros. En fin, ahí entiendo yo, digamos, una suerte, como vos dijiste, de rebeldía contra, digamos, estas medidas de restricciones que no se sabe cuándo van a acabar, y que me parece que tienen, digamos, no tienen realmente ninguna convocatoria ni desde la oposición, sino más bien son en las redes sociales, esto se va juntando. Adolfo, en nuestro país, me permitís, tiene un significado, a ver, yo, muy claro. Sí. Sí, no, lo que te quería decir es, yo, naturalmente que cada cual puede marchar y pensar lo que quiera de la situación, digamos, todo lo que uno puede en un diálogo hablar de política es opinable, qué sé yo, cuál es el nivel de hartazgo social, si es un enorme o es un gran hartazgo social, o si es hartazgo o es cansancio, si el hartazgo social es por la cuarentena o por el virus, todo eso es interpretación. Por todo, por todo. Bueno, bien, a mí me parece que es muy difícil auscultar cuál es la sensación social. Vos das tu visión de lo que pasa en la sociedad y otros tendrán otras, porque así es la democracia. Todos tenemos opiniones y diagnósticos distintos. Lo que yo te pregunto como médico, en términos concretos, para el operativo sanitario que hay en este momento en la ciudad de Buenos Aires, la marcha que se hace hoy, ¿es beneficiosa? ¿Es peligrosa? ¿Recomendarías a alguien que vaya o recomendarías a alguien que no vaya? No es beneficiosa, no es beneficiosa. Definitivamente creo que y espero que la gente guarde todas las medidas de protección y de prevención que tiene que guardar si sale a la calle. No me parece recomendable salir a la calle y tener aglomeraciones en este momento, claramente. Lo que pasa es que es algo que está prácticamente fuera de control en mucha gente. La gente quiere salir a la calle, porque además en nuestro país, y vos esto lo sabes muy bien, tiene un fortísimo simbolismo el ganar la calle, entre comillas. ¿Es el momento? No es el momento. Claramente no es el momento. Pero, digamos, la gente también tiene una necesidad, digamos, si querés, social, de poder manifestar su descontento. Esa es la realidad. ¿Cómo le va, Rubinstein? Buen día, Gustavo Garavia lo saluda. Gustavo, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Se conocieron la semana pasada unas declaraciones suyas en un Zoom que se hizo en Juntos por el Cambio y le quería consultar porque me llamaron mucho la atención. Usted dice que el Consejo Asesor, el que está formado por los infectólogos, justificaba decisiones políticas ya tomadas, que la cuarentena era una decisión política llevada adelante por el presidente de la Nación y que el Consejo Asesor lo único que venía a hacer era validar después esas decisiones políticas, como que no actuaba con un criterio de salud, sino simplemente con un criterio político y hasta dando a entender que eran infectólogos militantes. Mira, yo creo que, sobre todo en este último tiempo, digamos, se fue perdiendo objetividad y se fue perdiendo, yo creo, la función más importante de un consejo asesor, que es lo que se llama informar la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay que recomendarle al presidente o al decisor, a quien fuere, las consecuencias, las implicancias, los beneficios y los riesgos de la toma de decisión
antes de que la decisión se tome. Y lo que creo que estuvo ocurriendo, sobre todo en los últimos 2-3 meses, cuando se fue prolongando la cuarentena indefinidamente, sin un esquema de salida, sin un plan definido, sin una comunicación adecuada, fue que la decisión política se tomaba y lo que hacía el Consejo Asesor era dar argumentos para justificar por qué se había tomado esa decisión. Pero esto es, perdóneme, pero esto es justamente todo lo contrario a lo que se nos informa habitualmente y a lo que uno ha hablado. La verdad es que yo he hablado con los infectólogos después de haber escuchado su declaración y me dicen, no, es totalmente distinto. Nosotros somos los que le recomendamos al presidente y el presidente toma una decisión en base a lo que nosotros decimos. ¿Desde dónde saca usted el argumento de que el presidente decide y entonces el Consejo Asesor acomoda el discurso a la decisión política? El argumento es que no es un consejo asesor independiente, como debiera serlo, como es en todos los países donde funcionan un consejo asesor para informar al presidente la toma de decisiones. Es mucho más amplio, es independiente, es multidisciplinario. Recién, en esta última semana, y creo que fue acertado, el presidente comenzó a ampliar su consejo asesor. No puede estar en manos de solamente infectólogos, porque este problema es un problema que inclusive trasciende solo la esfera sanitaria. Obviamente sigue siendo un problema fundamentalmente sanitario, pero la trasciende. Tiene consecuencias económicas, psicosociales, institucionales, donde se necesitan profesionales, expertos muchísimo más amplios. Y te diría, no solamente tampoco sanitaristas y epidemiólogos que faltan, sino fundamentalmente cientistas sociales, economistas, psicólogos, filósofos, comunicadores científicos. Creo que ahora se está ampliando, me parece una buena decisión. Creo que también habría que darle un color más independiente. Adolfo, esto, de nuevo, esto trasciende, digamos, una visión política única. Déjame cerrar la nota preguntándote algo que también es muy preciso. Dado que para vos como médico lo de hoy no es beneficioso, en un contexto realmente de un esfuerzo social muy grande, y dado que muchos dirigentes políticos de tu espacio convocaron directamente a la marcha, diciendo yo voy, o directamente convocado, te digo de memoria, Elisa Carrió, Esteban Bullrich, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, Eduardo Amadeo, se me estaba, bueno, Lucas Liach dijo también yo voy, estoy diciendo los más llamativos, y hay muchos en las redes que se van sumando. No es de ningún partido político ni de la oposición, Perdóname, yo estoy hablando de otros decidan no ir, otros líderes. Yo estoy hablando de líderes de primer nivel de Juntos por el Cambio. Estoy hablando de Elisa Carrió, de Patricia Bullrich, de Miguel Ángel Pichetto, que fue candidato a vicepresidente. No hay un pronunciamiento formal, pero hay líderes. Me interesa mucho conocer tu opinión, dado que médicamente no es recomendable. Como médico, Ernesto, yo no recomiendo, yo no voy a ir, porque me parece que no es el momento para, digamos, tener aglomeraciones en el espacio público hoy, por las condiciones de la epidemia. Yo soy médico, por eso no puedo recomendar esto. Pero entiendo cuáles son las razones por las que la gente va a salir a la calle. Pero ¿por qué no se decís un grupo de gente o un sector de la población? ¿Por qué la gente en general? Porque yo soy gente. No voy a ir, vos sos gente y no vas a ir. ¿Por qué la gente? Hay un grupo está bien, Ernesto. Un sector, estoy de acuerdo, es un sector, pero es un sector importante. Entonces hay que empezar a escucharlo. Yo sinceramente creo que a esta altura de la Suárez hay que empezar a escuchar y hay que empezar a pensar de otra manera. Hay que incluir a toda la gente. Pero estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa que en términos de periodistas, dirigentes, gente con acceso al debate público, cuando hay una marcha en estas condiciones sanitarias, uno espera que los líderes orienten para que este tipo de cosas no se hagan. Que se proteste tocando bocina, que se hagan tuitazos, que se hagan cacerolazos, que se haga de todo. Yo no veo, digamos, hay cosas que plantea alguna gente que va a la marcha que estoy de acuerdo, hay gente que no, a mí la reforma judicial no me gusta nada, por ejemplo, y he opinado respecto del tema, como no me gustó lo de Vicentín, como hay muchas cosas que no me gustan. Ahora, cuando en medio de este esfuerzo hay dirigentes que convocan y apoyan una marcha que es peligrosa sanitariamente, a mí me parece muy cuestionable. Entonces hay un eje ahí que yo espero que mucha gente de Cambiemos, que conozco que no está de acuerdo, pero que realmente están, no sé por qué el sector más ultra los corre y los rincona, no aparecen diciéndolo, por ejemplo, lo que estás diciendo vos ahora. Entonces vos ves gente... Yo te pregunto, Ernesto, a esta altura, después de 5 meses,
que siga hibernado el Congreso, que siga suspendida la justicia. Y te digo, ya no te estoy hablando... No estoy entrando en ese debate a propósito, porque puedo estar de acuerdo con algunas cosas. ¿Cómo querés dar vuelta a la situación? La verdad que se hace cada vez más difícil. Para entonces está bien la marcha. No digo que sea. Yo digo, la gente se está rebelando y el mismo presidente ha censado esto. Lo ha reconocido. El discurso del otro día del presidente claramente ha reconocido. Vos sabés que yo ayer tuve una charla con mi hijo de 18 años, ayer. Y le digo, porque lo veía un poco, como encerrado, le digo, no te viene bien encontrarte con 3 o 4 amigos en una plaza, con distancia. Y me dijo, papá, mis amigos no están haciendo eso. Y fue una charla con un chico de 18 años, muy vital, muy sano, muy alegre. Prefiero que no. O sea, no sé qué. Ayer hablaba con María O'Donnell y me decía, mis hijas no quieren salir, porque les parece irresponsable salir. Me parece que cuando se habla de la gente, es un grupo de gente. En una sociedad democrática hay mucha gente. Ayer en España llamaron a una marcha también terraplanista, porque hablaban en contra del 5G y qué sé yo, decían que iba a haber 1 millón de personas, hubo 2.500. O sea, no sé si es toda la gente. Salís a los partidos más pobres del conurbano, Ernesto, y en este momento la actividad, la circulación es prácticamente la misma que había antes de la cuarentena. Aún cuando sigue estando los comercios... Pero claro, está bien, la gente necesita trabajar. Esa es la realidad. Y eso es lo que ha pensado también el presidente. Ahora, de ahí a impulsar una marcha donde la gente se pueda contagiar, que es lo que está haciendo una parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio, Carrió, Burrich, etcétera, no merece una reprobación fuerte, no merece que vos digas, yo soy médico, ¿qué están haciendo? No estoy de acuerdo como lo estás planteando. Lo estás planteando de una manera que no me parece que responda a la realidad. A ver, contame cómo debería plantearlo. Es una movilización de la gente. Claramente me parece que no es recomendable en este momento. Pero yo te estoy preguntando no por tu opinión sobre la marcha, sino sobre tu opinión sobre la actitud de Patricia Burrich y Carrió. Ningún dirigente está alentando, digamos. Lo que están diciendo algunos... ¿Cómo no? Te pongo ya... van a tener la declaración de Carrió de ayer, poner textualmente, vamos a marchar por esto y por lo otro. Si yo voy a ir, ¿no es alentar? Yo creo que no es alentar. Lo que sí se está viendo es y sobre todo en la oposición, y sobre todo en el sector de la oposición, es una creciente descontento, digamos, claramente por lo que se considera un avallazamiento institucional. Esa es la realidad. Y la gente entiende, mucha gente entiende, de nuevo, yo no lo recomiendo que en este momento salga a la calle, pero que la calle sigue teniendo un simbolismo enorme en nuestro país. Esa es la verdad también. Pero ¿eso cómo se mide? En tiempo de pandemia la calle sigue teniendo un simbolismo enorme. ¿Es algo que vos decís, hay algo que alguien dice? Otro puede decir, en este momento es un símbolo de responsabilidad, otro puede decir, es un símbolo de otra cosa. Yo no en tiempo, Ernesto, no en tiempo de pandemia. No me parece que este sea el momento. Pero la calle tiene un fuertísimo simbolismo en la Argentina que ni siquiera lo tienen la mayoría de otros países. Esa es la verdad también. Otra vez, la verdad, a mí me parece que son argumentos un poco taxativos. Yo diría que es una son taxativos, es una acción, es un grupo de gente, es el gran hartazgo, por ahí es un poco de cansancio, son todas cosas que merecen ser discutidas punto por punto de la declaración. Ahora, de nuevo, dado que para un médico esto es improcedente, y dado que hay dirigentes políticos que lo están impulsando, qué sé yo, a mí no me convence que un médico nos diga están haciendo algo que está mal. Ernesto, yo lo que creo que hay que hacer, y eso es muy importante, y espero que hoy digamos, no sé cuál va a ser la magnitud de la movilización, espero que se guarden las medidas de protección y prevención adecuadas. Digamos, esto es el distanciamiento físico, el uso de barbijo, fundamentalmente, digamos, que esto se guarde y se mantenga al aire libre, como va a ser esta movilización. El aislamiento lo máximo que se pueda. Eso creo que es lo que hay que recomendar, reconociendo que va a haber, que la gente va a salir, que no sé cuánta gente va a salir, pero va a haber gente en la calle. Por supuesto, si vos me preguntás, y de nuevo te digo, ¿lo recomendás vos? No lo recomiendo. No lo recomiendo. Y lo que digo, si esto se hace, hay que hacerlo de esta manera. Hay que evitar justamente, además hay que evitar, digamos, ninguna conducta que permita que después digan, mirá, esta es la razón por la cual en
entonces aumentó la curva de contagio. Hay que ser responsable y solidario. Pero también me parece que hay que advertir de que la cosa tiene que cambiar. Tampoco puedes pensar, fíjate, escucha Ernesto, para la vacuna van a faltar, en el mejor de los casos, siendo muy optimistas, ¿cuántos meses más? 7, 8 meses más. Ojalá. A ver, ¿Cómo vamos a sobre el seguir fondo de de la acá a 8 cuestión meses? creo que hay dilemas que son muy duros, muy difíciles, que conducir una pandemia así es complicado, que evidentemente no veo espacio para no equivocarse. De hecho, esta situación que vos describiste atañe al gobierno nacional, pero también al gobierno de Jujuy, también al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, de distintas fuerzas políticas han implementado cada cual con su estilo distintas estrategias, y en casi todos los lugares se sufre, y no solamente en Argentina, Es en cierto, toda América. pero también es cierto, Ernesto, que después de 5 meses de cuarentena, cosa que no ha ocurrido en ningún otro país, seguimos teniendo un aumento del número de casos. O sea, que ha habido errores en la gestión de la pandemia. Pero claro que ha habido errores, cualquiera puede equivocarse. es, pero en todo caso es una discusión más larga. Han sido muy soberbios, han pedido muy poca ayuda. Digamos, no han convocado formalmente a la oposición, por ejemplo, para que participe en algo que de nuevo es una tragedia nacional. Entonces esto se tendría que haber hecho, bueno, cerremos. que se haga ahora. Simplemente me siento obligado a decirte, yo creo que el nivel de contacto que ha habido entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández ha sido tan evidente, o entre Gerardo Morales, que se la pasa elogiando al gobierno nacional, Estoy hablando que de a mí me llama la atención que vos digas, de repente lo hablaron con Macri, o de repente lo hablaron con vos, pero el otro día hablamos con Ginés y me decía, acabo de estar con Quirós, estamos de acuerdo en esto, no estamos de acuerdo en lo otro. Hablando de un acuerdo político, Ernesto, ni siquiera me incluye ni a mí, es un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para poner en la agenda los temas prioritarios, acordar la gestión de la pandemia. Pero yo he visto avances en el diálogo entre oficialismo y oposición que me parece de otro país respecto a lo que pasaba en la época que gobernaba Macri o en la época que gobernaba Cristina. Entonces entiendo que pueden faltar cosas, pero plantear que no pasó eso es como, no sé. No digo que no pasó, digo que tiene que ser muchísimo más profundo, porque lo que no pasó es lo que está pasando ahora, es esta tragedia que estamos todos viviendo, todos. Y no es que sea culpa de nadie, estamos todos viviendo esto. Eso sin duda. Adolfo, te agradezco el diálogo de siempre. No, a ver, chao. Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud, ex secretario de Salud, planteando, bueno, las dos caras en una charla que por momentos tuvo su nivel de tensión. Yo realmente hoy pensaba, cuando empezaba el programa, que me iba a costar disimular el enojo que me produce la marcha de hoy. Y no de las personas que vayan a la marcha, porque ahí es un país libre y cada cual tiene derecho a usar los derechos que tiene como le corresponde, sino por los dirigentes que la están convocando. A mí me parece que es grave, y no entro a juzgar. Hay temas que están planteados en la convocatoria de la marcha que a mí me incluyen, y temas que me excluyen. Pero que se convoque desde la dirigencia una marcha que el mismo Rubinstein está diciendo es peligroso, no es recomendable, qué sé yo, es medio difícil de entender. Vamos al caso Segovia, que es lo que nos trae esta mañana como el tema más importante de la mañana.